saludar su intervención, porque me pareció que es una intervención acorde con el momento en que estamos viviendo. Ahora, independiente de eso, el papel que debo jugar acá es un papel no muy grato, por decirlo de alguna manera. Yo tengo que reconocer, como lo hice en el primer documento escrito, que se lo hice llegar a la central, que se lo hice llegar a ustedes también, que titulé, ¿no es cierto?, aciertos y errores del multiroot, porque creo que hay aciertos y también creo que hay, ¿no es cierto?, errores. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, uno tiene que tomar una decisión en la vida. Y esa decisión tiene que ver no con el hecho de ser demagogo, ni con el hecho de ser maximalista. Pero yo, ¿no es cierto?, tengo el convencimiento, y las profesoras con los cuales nosotros trabajamos tenemos el convencimiento que esta es la oportunidad para que la presidenta, que todos elegimos, ¿no es cierto?, cumpla con su palabra. Ayer lo volvió a repetir, expresamente, ¿no es cierto?, cuando se refirió al punto del multiroot. Se acaba el multiroot, ese es el titular. Lo que nosotros hemos escuchado aquí es una cosa parecida, pero distinta. Y lo que pasa es que en esa diferencia es donde se producen las grandes diferencias entre quienes compartimos la lucha de defensa de nuestra clase. Yo quiero partir, ¿no es cierto?, por decir que este proyecto está en el marco de un acuerdo político de la CUT con la CNC en la época de don Arturo Martínez. Y ese es el fundamento, ¿no es cierto?, y el informe número 1 del Senado así lo considera, para el desarrollo de este fenómeno. Quienes leímos el trabajo del documento final del acuerdo TPC-CUT, ¿no es cierto?, nos encontramos que ahí se trataron varios temas. Y ahí el compañero tiene razón. Hay temas pendientes que es necesario seguir tratando. Pero ese acuerdo CUT-TPC genera hoy día, ¿no es cierto?, a mi juicio, un problema político de fondo. Un problema político de fondo en el sentido de que por existir ese acuerdo en esos marcos, bajo la concepción de don Arturo Martínez sobre lo que tendría que ser la empresa, el gobierno no se atreve a modificar eso, teniendo, donde yo entiendo, las mayorías necesarias en el Parlamento para hacerlo. Eso es lo primero, ¿no es cierto?, que me interesa dejar claramente sentado. O sea, que aquí hay un compromiso político anterior que se está respetando y por eso no se hacen, ¿no es cierto?, los cambios que deberían hacerse, a mi juicio, para cumplir con la palabra empeñada de la señora presidenta cuando sostiene, ¿no es cierto?, que es el fin del multiroot. Cuando uno entra ya en los problemas específicos, puede alargarse bastante. Nosotros también trabajamos con muchas cifras y analizamos todo ese tipo de cosas. Pero yo quiero recurrir a un instrumento que es público, que no es mío, yo solo lo cierto voy a exponerlo, que es el segundo documento del Senado sobre esta materia. Y ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, que dos destacados profesores, colegas, como Sergio Gamonal y César Toledo, fueron una especie de convidados de piedra al Parlamento. Porque estas personas no han sido nunca defensores de los trabajadores, y ni han estado cercanos a eso. Pero ellos calificaron el proyecto de un mal proyecto. Y no porque perjudicara a los trabajadores, sino porque en definitiva, ¿no es cierto?,
sostienen que se mantiene el concepto de empresa vigente. El compañero da una explicación de eso, y es una buena explicación, ¿no es cierto? Yo la recojo, ¿no es cierto? Pero si eliminamos la referencia de la individualidad legal determinada, esto cambia totalmente. Es esa frase la que hay que eliminar. Es muy técnica la cosa, compañeros, ya, pero eso es el definitivo. Porque como está actualmente, es un verdadero incentivo a la imaginación de los empresarios de este país para buscar la forma de cumplir con la ley, pero hacer lo que quieran. Es demasiado amplio, es demasiado largo el trecho, ¿no es cierto?, que hay para generarle esas dificultades. Y nos encontramos con un tremendo avance. Somos nosotros los que podemos pedir, los trabajadores los que podemos pedir, ¿no es cierto?, que se vea el caso del multiroot. Sí, es así. Con todo el respeto al mundo. Los abogados han sostenido en el Senado de que en este país no hay abogados que sean funcionarios del hogar de Cristo. O sea, todos cobran por hacer su trabajo. Y en este juicio no hay plata de por medio, compañero. Y por lo tanto los abogados que están acostumbrados a cobrarnos, ¿no es cierto?, un porcentaje del ganancial, en este caso ese no existe. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el sindicato tendrá que financiar ese juicio. Financiar ese juicio. ¿Cuántos sindicatos en este país están en condiciones de financiar un juicio de esa naturaleza? Que sus bases acepten financiar un juicio de esa naturaleza, que se junten dos grupos distintos, ¿no es cierto?, para financiar eso. Es una situación muy difícil que se dé, compañeros. Muy difícil que se dé. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como eso es obligatorio hacerlo, y es obligatorio hacerlo, ¿no es cierto?, fuera del periodo de la negociación colectiva, saltamos de inmediato a otro problema. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Un año antes de la negociación colectiva? Compañeros, nosotros una MEC, conozco el caso al revés y al derecho. Acaba de venir el abogado de la empresa que está en la Suprema, la unificación de las causas, con lo cual nos tira 7 meses más allá el problema. Y llevamos 32 meses, compañeros. 32 meses. 32 meses que está parada la negociación colectiva, compañeros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si nosotros se nos ocurre aquí, ¿sabéis qué? Viene la baba del multitud. Vamos. Un año antes de la negociación colectiva nos pilla la fecha, pues, compañeros. Nos pilla la fecha, desgraciadamente. Entonces, ¿no es cierto?, ese tremendo derecho que tenemos no está. No está. O sea, objetiva y prácticamente no está. Más aún, ¿no es cierto?, que hoy día yo puedo hacer esto y jugarme hoy día dar la pelea por el multiroot en una negociación colectiva común y corriente, y en el sindicato que le corresponde negociar y poner compañeros, ¿no es cierto?, de esta otra empresa que yo digo que es, entre comillas, un subterfugio de multiroot, y nos vamos a la pelea. Y en esa pelea, ¿no es cierto?, tenemos 2 o 3 salidas. Una, la más normal, que el empleador, en su derecho de objeciones de legalidad, diga: no, todos estos trabajadores corresponden a otro RUT, por lo tanto no negocian conmigo. Que es lo habitual. Pero yo, trabajador, tengo la posibilidad de defenderme. ¿Ante quién? Ante la inspección del trabajo. O sea, sin que me cueste ni uno todavía, ¿no es cierto?, defenderme ante la inspección del trabajo. Y en ese caso, ¿no es cierto?, se inicia una investigación de la inspección del trabajo. Que dicho sea de paso, estimados compañeros, de un tiempo a esta parte se ha venido portando bastante razonable en esta materia. Bastante razonable en esta materia. A menos en lo personal, nosotros hemos tenido 5 casos y que nos ha dado plenamente la razón. ¿Ya? El más, tal vez el más conocido es el de la Mutual de Seguridad y el del Hospital del Profesor.
Y nos ha dado la razón porque tenemos la razón. Pero ha fiscalizado, ha visto lo de los uniformes, ha visto lo de los casilleros, ha visto lo del casino, ha visto quién es el jefe y el jefe del jefe, ha visto todo, la ubicación física, etcétera, ¿no es cierto? Y ha fallado en contra de la empresa, a favor nuestro. La empresa judicializa el caso, pero ¿contra quién lo judicializa, compañero? ¿Contra el sindicato? No, contra la inspección. Y por lo tanto obliga a la inspección a defenderse. Y al defenderse la inspección nos está defendiendo a nosotros. Y nosotros, ¿no es cierto?, si tenemos los recursos, podremos, ¿no es cierto?, subirnos a ese carro para, ¿no es cierto?, seguirle la vista al juicio. Pero si no, la inspección estará obligada de hacerlo llegar al final. Eso se desapareció. Eso desapareció. No se puede hacer ahora. O se pretende que así sea, que no pueda hacer. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al eliminar la participación de la inspección del trabajo, eliminaron un paso que era peligroso, que se había venido convirtiendo en peligroso. ¿Desde cuándo? Desde cuando algunos jueces audaces empezaron a darle la razón a los trabajadores. ¿Ya? La señora Matei, ¿qué es lo que quiso hacer? ¿Ya? Embolar la verdad con un grupo ahí de expertos que estudiara cada caso, técnico y no sé qué, ¿no es cierto?, justamente para cortarlo ahí. Pero hoy día, ¿no es cierto?, nosotros le damos la basada 100% en nuestro proyecto. Cuando, ¿no es cierto?, se va al concepto de tales como, los que tenemos experiencia en esto, yo un poquito más de 25 años negociando, compañeros, ¿cierto?, a 15, 20 negociaciones por año, me puedo dar el lujo de decir que en este país tengo una cantidad importante de negociaciones en el pueblo. Y es en tales como, ¿no es cierto?, aunque no queramos, desde el punto de vista de los tribunales, siempre se transforma en taxativo, limitante, definitivo. Y es más, para que no lo sea, ¿no es cierto?, yo puedo recurrir al subterfugio, pero tengo que primero demostrar dolo. Antes no tenía nada que hacer, compañero. No era mi problema. Mi problema era pegar el grito, entregar toda la información global para que un organismo técnico, ¿no es cierto?, como la inspección, le diera el carácter de doloso y después fallara, ¿no es cierto?, positivamente. Ahora no, ahora yo tengo que demostrar la existencia del dolo. Si no, no es. Y hasta ahí llegó el cuento. Este fenómeno, ¿no es cierto?, de interrumpir la normal fecha de negociación de colectiva de los trabajadores es de una gravedad absoluta. Tanto es así que el senador de la derecha, Andrés Salaman, amenazó 2 veces, está en la acta, con solicitar la inconstitucionalidad del proyecto si salía así. Porque ese es un derecho que está consagrado constitucionalmente, el derecho a negociar. Y con esto de correrse la negociación colectiva hasta cuando termine el juicio, o 30 días, mejor dicho, después que termine el juicio, si yo me atrevo a pedir el multibrut, estoy entregado. Perdí el derecho a negociar, compañeros, y en términos prácticos. Conocemos la chocante. Si yo planteo esto, ¿qué hacen los viejos? Me dejan votar, compañeros, y se arman otro al lado y negocian con ese, ¿sí o no? O sea, no existe la factibilidad práctica de hacerlo. Pero Araman, cuando pide, ¿no es cierto?, que esto sea inconstitucional, lo está pidiendo por eso, pero aprueba todo el resto. Y le aplaude todo el resto. Y le aplaude, ¿no es cierto?, que se respete el acuerdo de los patrones, ¿no es cierto?, con la CUT de hace 4 años atrás. En derecho, y los abogados dicen a confesión de parte, releo dudas.
Cuando el empleador me aplaude, yo tengo que llegar a la conclusión, la estoy cagando. Cuando el patrón me bifea, estoy haciendo mi pega. ¿Ya? Y si el patrón nada más me está aplaudiendo, no tengo que equivocarme, no puedo llegar a otra conclusión que sea bueno para los trabajadores esto. Llama la atención que al sindicato interempresa se le otorga la facultad de no tener que pedir permiso para negociar. Ahora tienen que pedir permiso al patrón. ¿El patrón qué? Que negocie. Si no, no. Se le quita esa atribución al patrón. Lo que le pregunta que nosotros nos hacemos, ojo, ¿para dónde vamos? ¿A transformarnos todos en empresas? ¿Terminar con los sindicatos de empresas? ¿Para allá quieren que van? ¿Quieren en definitiva que galopemos? Ahí cada uno podrá, ¿no es cierto?, en particular, tener su posición, ¿no es cierto?, sobre el tema. Cuando uno revisa lo que ha pasado en el último tiempo en el multitud, oye, se encuentra que los creadores más habilositos han ido avanzando solos en esta materia. ¿Ya? Ahí que le ganamos el juicio, ¿no es cierto?, y respondió 100%. Hoy día todas las empresas de IT tienen un puro rubro. ¿Qué hicieron los líderes? Los transformaron en 3 o 4 rubros. ¿Qué hicieron los Ripley? Lo mismo. ¿No es cierto? ¿Qué hizo el otro, el coso? Lo mismo. O sea, se anticiparon a algo que es lo que se está planteando hoy día. Es decir, para esa gente, ¿no es cierto?, lo que ellos tienen hoy día es exactamente lo que acá se está planteando, ¿no es cierto?, en términos generales, pero con algunas limitaciones adicionales para el mundo del trabajo. Una pregunta que se hacía un abogado, oye, ¿por qué un juicio ordinario y no un juicio monitorio como existe hoy día, si es laboral? ¿Saben cuál es la diferencia? Que un ordinario puede durar 7 años. 6, 5, 10, 4, no sé. No quiero ser exagerado. Y un monitorio no, 6, 7 meses. ¿Por qué? Ah, es que no hay jueces, no hay abogados. Ah, o sea, nosotros seguimos siendo la última chupa al mate, los trabajadores. Seguimos, ¿no es cierto?, del esquema de la negación de justicia para los trabajadores, con todas las cosas que ya, ¿no es cierto?, en esa materia existen y con las cuales Chile ha sido demandado en la OIT en varias oportunidades. Entonces, todas estas dudas, y tengo varias más, digamos, que seguramente van a salir más adelante las inquietudes de ustedes, hacen que uno vea que es razonable el proyecto, pero que tiene aciertos, pero que también tiene problemas. Y en el fondo, ¿no es cierto?, creo que ahí donde está la diferencia radical con lo que aquí se ha expuesto, es que estos problemas, esta es la oportunidad de superarlos. Tenemos la votación en el Parlamento, ¿no es cierto?, tenemos las condiciones para hacerlo, y nos encontramos amarrados a un acuerdo político de antaño que, por razones que desconozco, no se quiere retirar. Es ahí donde encontramos la gran diferencia. Yo creo que todos los compañeros, ¿no es cierto?, no podrían tener una posición contraria a lo que yo estoy diciendo.
si no existieran esta limitación que este acuerdo permite. A lo mejor, de la perspectiva de los que hemos desarrollado este estudio, estamos pidiendo lo más posible. A lo mejor. Acepto esta crítica. Pero creo que ese más posible es lo que los trabajadores chilenos se merecen. Es lo que nos merecemos. Es por lo que hemos luchado. Es lo que nos ofrecieron. Fin al multiroot. Por favor, tengo, ¿no es cierto?, ahí el párrafo de la señora Presidente ayer, ¿no es cierto?, en su discurso cuando lo vuelve a mencionar. Es cierto que quedan temas por tratar. Sí, es cierto. Plenamente de acuerdo con eso. Pero también son titulares. La bajada de ese titular, la lecha chica, como le decíamos a Piñera, ¿no es cierto?, todavía no la conocemos. Por lo tanto, no podemos dejar pasar esta oportunidad de hacer las cosas bien, porque tenemos que hacer otras cosas además. Ese es, estimado compañero, mi particular punto de vista. Quiero pedir excusas si algo que he dicho molesta a alguien o a algún compañero o compañera. No es mi intención, de verdad, es solo la pasión y, ¿no es cierto?, mi costumbre de ser muy directo para que, ¿no es cierto?, los trabajadores nos entendamos en un lenguaje concreto y claro, ¿no es cierto?, que es el que se necesita en estas ocasiones. Gracias.